El matrimonio infantil es más frecuente en las zonas rurales. 30.9% de las mujeres de 15 a 54 años residentes en áreas rurales se casaron o unieron antes de cumplir 18 años. Estamos a punto de iniciar diálogos feministas. Quédate con nosotras para escuchar más al respecto de este importante tema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Feministas. El día de hoy vamos a tener un tema que nos han pedido que se trate en estos espacios de diálogo y de debate, de análisis, un tema, el matrimonio forzado y trueque de niñas en México. Este tema que ustedes nos han pedido tratar, que ya se ha dado y que hemos visto en redes sociales, que han ocurrido demasiados acontecimientos alrededor de este tema. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco de ello y para esto pues nos van a acompañar dos extraordinarias especialistas. Me va a dar mucho gusto presentárselas. Una de ellas es Grecia Bridget Olivares Lagunas. Ella es feminista, politóloga, asesora parlamentaria y actualmente se desempeña como consultora en temas sociales, administrativos en el Centro de Estudios de Opinión y Desarrollo Social. Grecia, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Primeramente agradecer la invitación a este foro de diálogos feministas, porque la verdad es que este tema, como bien lo comentaste, es muy importante de debatir y de conocer más a fondo de qué significan los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados. Y bueno, nuevamente agradecerles por la invitación para este diálogo. Muchas gracias a ti por acompañarnos, de verdad es un placer, va a ser definitivamente un programa del que no se pueden perder, no se muevan, vamos a iniciar con nuestro programa Diálogos Feministas del día de hoy y para ello también nos acompaña Mijaela Lonela Badin. Ella es periodista y antropóloga, ella es rumana, ella me parece que ahorita estás en Ecuador. Mijaela, eres especialista en infancias, género y migración y bueno, tienes también un currículum al igual que Grecia extraordinario, muy amplio, que luego yo lo quiero leer todo, pero pues no nos da el tiempo. Pero igualmente te agradezco que estés aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor compartir este espacio con ustedes. Bueno, creo que es un tema muy necesario. A veces se queda como un secreto a voces, a veces se queda como un tema bastante normalizado. Sin embargo, es un tema de derechos humanos, de infancias y de arrebatar los derechos de las niñas y a veces también de los niños, ¿no? Adolescentes por contraer matrimonios forzosos y contraer matrimonios quizás porque el entorno considera que es normal. Entonces, muchísimas gracias por darme la oportunidad primero de conocer, ¿no? Conocer las demás opiniones y luego de expresar conocimientos que quizás podamos compartir y debatir aquí en este programa. Claro que sí, Mijaela, como bien lo dices, la idea justo es esa, compartir, ustedes que están ahí en su casa, que escuchemos más al respecto de este tema, porque acuérdense que lo que se visibiliza, ¿qué? Pues no se atiende, ¿no? Y cuando no atendemos las cosas, estas tienden por supuesto a crecer, las cifras se elevan y bueno, pues los casos van siendo cada vez más crueles, pero también más normales, porque llega un punto en el que lo normalizamos y ya lo vemos como de, no pasa nada, es normal. Pues no es normal. Y fíjense que les voy a dar unos datos a raíz de este tema. México ocupa, fíjense bien, el 8º lugar a nivel mundial, ¿sí? ¿Escucharon bien? A nivel mundial, el 8º lugar, esto bueno, según datos del INEGI, datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México y del INEGI, por supuesto. Y ahí les va otro dato. En 2020, casi el 7% de las mujeres entre 15 y 17 años y una de cada 10 niñas de 12 y 14 años vive en pareja, ¿sí? Como lo escuchan bien, ya tienen pareja y muchas de ellas por lo menos tienen un hijo o hija. ¿Escucharon las edades? 15 y 17 años, 12, 14 años. Ya viven en pareja y tienen por lo menos un hijo o hija. Yo quiero preguntarles, y así arrancar nuestro programa del día de hoy, esta conversación
que de verdad yo sé que va a ser de mucha utilidad para nosotras aquí en el programa, pero también para ustedes. Yo quisiera comenzar, Mijaela, si nos ayudas, a que me dijeras cuáles son las causas que tú puedes decirnos de estas tempranas uniones, de que las niñas de esta edad, porque todavía son niñas, por supuesto, ya se hayan juntado, casado, o que las hayan juntado y casado y que ya tengan hasta un hijo o hija. ¿Cuáles son las causas? Así es, datos preocupantes, muy preocupantes diría. Como periodistas a veces no accedemos, ¿no?, a estos datos, o a veces no nos interesan mucho porque, claro, son datos que no, digamos que son normalizados. Pues muchas veces se trata de que las niñas se casan porque quieren huir de la violencia que viven en sus hogares, otras veces para huir de la pobreza. También existe una doble moral, los padres también se casaron así, es un tema bastante cultural, digamos que es una falta de educación dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, y también a veces por las leyes débiles, está bien, está prohibido, ¿no?, el matrimonio entre una niña y una persona adulta. Sin embargo, a veces las leyes no castigan y eso permite, son leyes permisivas y se vulneran los derechos de las niñas y adolescentes. Yo diría que se trata de un crimen que está aceptado socialmente y no está reportado a las autoridades porque eso se practica en la familia. Eh, hay a veces las niñas, como dije anteriormente, lo establecen como una estrategia para escapar de la pobreza, porque a veces se casan con personas que tienen una condición económica un poquito más amplia que tienen en su familia, pero también ellas pierden la autonomía económica en este proceso. Eh, Hay encuestas y encuestadas, chicas, niñas encuestadas, eh, que dicen que ofrecen voluntariamente para contraer matrimonio, para evitar que sus familias sufran penurias, es decir, para que tengan una boca más que alimentar, sintiendo así que podrían ayudar, ¿no?, a mejorar la situación económica de sus familias. También se inculcan, digamos, normas de género no equitativas. Los niños dentro de las familias eh, son más valorados y se les da más libertades, mientras que las niñas deben equilibrar las tareas domésticas con la escolarización y también con lo de contraer matrimonio para ser esclavas, seguir siendo esclavas. Y claro, o sea, se trata, como dije, de una doble moral sexual y el control de la sexualidad de las niñas que las obliga a contraer uniones tempranas. Gaby. Muchas gracias, Mijaela. Por supuesto, escucho lo que estás diciendo y me viene justo a la mente, ¿no?, estas tareas que desde temprana edad se le imponen a las niñas, estos estereotipos que pareciera que son más también como una preparación para el matrimonio, una preparación para una vida de servir, de atender, y que, bueno, también contribuye a esta situación de los matrimonios forzados, del trueque. Pareciera como un entrenamiento, tal vez, ¿no?, estos estereotipos que se nos imponen, como las niñas sí deben lavar trastes, eso no es de niños, ese tipo de situaciones pues permean mucho los derechos de las niñas. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Grecia, fíjate que tengo aquí también otro dato. En México están prohibidos, por supuesto, los matrimonios forzados, los matrimonios infantiles, pero no obstante de que están prohibidos, fíjense, ahí les va un dato, de 2010 a 2021 se consumaron alrededor de 153,038 uniones cada día, o sea, cada día. Y por supuesto, muchas de estas uniones pues se llevaron a cabo de manera forzada en contra de las contrayentes, y esto se da pues principalmente y mayormente en los pueblos indígenas, donde por usos y costumbres pues las niñas y adolescentes son compradas. Grecia, ¿qué opinas de estas cifras? ¿Qué opinas al respecto? La verdad es que, como comentaba nuestra compañera, son datos que nos deberían poner a pensar para comenzar, por qué aún en estos tiempos debe de seguir existiendo una denominación al matrimonio infantil. La palabra infantil
debe estar relacionado con que una niña, un niño juegue, asista a la escuela o cero responsabilidades, nunca con una niña que no cuenta aún con la madurez, sino siempre con una persona adulta, con una persona que cuente justamente con la capacidad de elegir y la capacidad de poder decidir su futuro. Con lo que comentas, la verdad que antes de estigmatizar a las comunidades indígenas, creo que es bien importante el tema de los derechos humanos, porque sabemos que las comunidades indígenas en la Constitución, en nuestra Constitución, en el artículo 2, tienen el derecho a su autodeterminación, de ellos poder elegir cómo van a vivir en estas comunidades indígenas. Sin embargo, como bien sabemos, el que se vulnere otro derecho es una violación. O sea, se está violando el derecho de las niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia. Creo que es bien importante y los gobiernos no le han tomado no han tomado la necesidad que es el poner, no sé si una limitación a ese derecho, porque al final sí, tu comunidad indígena te puedes regir por tus usos y costumbres, pero estos usos y costumbres están lacerando la vida de las niñas indígenas. Entonces creo que es bien importante el tema de la conciencia para estas comunidades, el que están violando derechos de las niñas y adolescentes. Por supuesto, y algo muy importante que menciona sería analizar hasta dónde estaría encima o no de la Constitución y cómo regular justamente que este artículo 2 que nos mencionas pues no violente en su ejercicio, por supuesto, los derechos que también tienen todas las niñas y niños mexicanos, por supuesto, del mundo, pues estamos hablando de México, los derechos humanos, ¿no? Hasta dónde podría o no violentarse y qué se tendría que hacer entonces, justamente. Y me gustaría preguntarte, Mijaela, en México, pues no obstante de lo que ya platicamos, de que están prohibidos, de que no es algo como que no se pueda castigar, incluso se castiga, yo quisiera preguntarte, ¿qué hacemos entonces para frenar los matrimonios infantiles? ¿Qué determinación se tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo justamente hacemos ese equilibrio entre los usos y costumbres? Porque también de pronto hay complicidad hasta de las autoridades municipales, porque justamente llevar a cabo un trámite de estos pues se requiere de un aval del gobierno, se necesita un trámite legal. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cómo tendríamos que hacer para frenarlos y para impedirlos? Bueno, como les comentaba, el matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia y pone en peligro su salud y su vida. Creo que es necesario primero crear conciencia del tema, poner el tema en la agenda pública. No es lo suficiente estudiarlo en las universidades, no es lo suficiente tratarlo de vez en cuando, sino debemos poner este tema en la agenda pública. Como sociedad como sociedad civil, como sociedad somos responsables de esta situación. Los matrimonios y las uniones familiares infantiles tempranas y forzadas son fenómenos tan complejos y que están relacionados con desigualdades de género, de violencia, de pobreza, de abandono escolar, del embarazo adolescente y también está relacionado con marcos legales y políticas inadecuadas, limitadas o inexistentes y que ponen en peligro el futuro y el presente, sobre todo, de las niñas y de las adolescentes. Es una pregunta bastante importante, interesante. ¿Qué hacer, ¿no?, con las comunidades indígenas que todavía practican los matrimonios, digamos, los matrimonios entre niñas y adolescentes con personas adultas? Eh, digamos, debemos sobre todo educar, se trata de educar. Para muchas niñas y adolescentes educadas bajo estos mandatos de género, el matrimonio ya no es algo deseable, sino más bien se trata de ser consciente. Entonces, debemos hacer consciente a la sociedad, sobre todo, ¿no?, a las comunidades indígenas. Yo les hago
bueno, pequeño paréntesis, no solo en las comunidades indígenas, digamos, bueno, esto es sobre todo en Latinoamérica, el Caribe, pero en los países de Europa del Este también existen matrimonios de las familias gitanas, matrimonios que están normalizados y están reconocidos, digamos, que nadie, incluso que de alguna forma la ley los acepta. Nadie castiga a una persona adulta, a un hombre adulto, que se case con una niña de 10, 12 años, porque eso lo dice la ley gitana y ahí ya no hay quien se meta. Entonces es necesario concientizarnos, hacer conciencia de este tema, educarnos y ponerlo en la agenda pública para que sea revisado. Gaby. Muchas gracias, Mijaela. Y justamente me gustaría, para cerrar este primer segmento, preguntarte, Grecia, ¿qué tan difícil considerarías tú que sería justamente el lograr que las comunidades indígenas, que si bien como mencionas, pues no es justamente como satanizar, pero dadas las cifras, pues es donde mayor índice de matrimonios forzados, de trueque de niñas hay? ¿Qué tan difícil consideras que sería que los pueblos indígenas pues hicieran tal vez una fusión de sus costumbres, por supuesto, con respetar también la parte de los derechos de las niñas? ¿Es difícil, es lejano? ¿Tú qué puedes opinar al respecto? Sí, claro que es difícil porque ya llevan toda una vida regida por estos famosos usos y costumbres que yo creo que ya también ese es algo Grecia, bien importante. Discúlpame que te interrumpa, perdóname. Hubo un error aquí técnico, salió tu imagen, entré yo y se vio ahí medio turbio. Discúlpanos, ¿podrías repetirnos tu respuesta? Gracias. Claro, sí, claro que sí. No primero, creo que sí es algo muy difícil porque, como te comentaba, estas comunidades indígenas ya llevan mucho tiempo con estos usos y costumbres, pero también yo quisiera señalar que es bien importante ya de dejar de justificar esta violación de derechos humanos, porque es una violación de derechos en contra de las infancias, de las niñas y adolescentes. Entonces, creo que lo primero que debemos de hacer es dejar de justificar por estos usos y costumbres una violación a los derechos de estas niñas y adolescentes que han estado abandonadas desde hace mucho tiempo, porque si sabemos, apenas se está como visibilizando, pero esto ya lleva mucho tiempo. Y te vuelvo a repetir, sí, es un tema muy difícil, pero no imposible. Creo que es bien importante que el gobierno le tome importancia a la concientización a estas comunidades y no nada más a las comunidades, porque no son las únicas culpables. También se nos olvida la culpabilidad que tienen las autoridades municipales, porque, por ejemplo, en Guerrero, muchas de esas autoridades municipales callan. Entonces, el callar y el no visibilizar lo que está pasando con estas niñas, porque por lo regular sabemos que se dan en zonas rurales, en las zonas más pobres, en las zonas más abandonadas, en donde las niñas, como comentaba mi compañera, por salir de esta pobreza, las comunidades indígenas ven como la mejor opción de futuro para sus niñas, ¿no? Porque no cuentan muchas veces con escuelas, no cuentan con opciones de trabajo. Entonces, creo que sí es bien importante que tanto como nosotros como sociedad y el gobierno nos unamos para poder erradicar estos matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados. Y empezar, vuelvo a decirlo, con concientizar las causas y los efectos que tienen que una niña forme parte de un matrimonio infantil. Muchas gracias, Grecia. Muchas gracias a las dos. Vamos a ir rápidamente a un corte porque se nos acabó este primer segmento, pero ustedes, por favor, compartan y comenten este programa. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Ustedes consideran que es aceptable, que viola los derechos de las niñas, por supuesto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no nos lo comparten? ¿Saben de algún caso y cómo se desarrolló, en qué terminó? Compártanos estos comentarios aquí en este programa de Diálogos Feministas. Ahorita regresamos. La mitad de las mujeres de 15 años y más en México han vivido violencia sexual a lo largo de su vida. Han sido degradadas o dañado sus cuerpos y sexualidad, y por tanto,
han atentado contra su libertad, dignidad e integridad física. La violencia sexual provocada en gran parte por la exaltación de la cosificación sexual de la mujer es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto. La violencia sexual la sufren mujeres de todas las edades. En 2021, el 60.4% de mujeres de 15 a 24 años vivió violencia sexual, seguida por un 57.5% de quienes tenían de 25 a 34 años. Ya regresamos contigo aquí a Diálogos Feministas. Recuerda que este espacio que genera el Partido de la Revolución Democrática es para ti como una caja de herramientas donde todas y todos podemos escuchar las participaciones de nuestras ponentes, podemos adquirir conocimiento y de ello, por supuesto, conocer nuestros derechos, conocer también nuestras obligaciones, pero sobre todo poder exigirlas, poder seguir construyendo para todas y cada una de las mujeres, que tengamos todavía una vida más libre y que tengamos una vida sin violencia, una vida de verdad plena, donde podamos gozar de todos nuestros derechos. Así que aprovecha este espacio, por favor, que es para ti, estos diálogos feministas. También me gustaría dialogar contigo y me gustaría que nos digas qué opinas al respecto, por ejemplo, del tema que estamos tratando el día de hoy, matrimonios forzados y trueque de niñas en México. Y bueno, para este segundo segmento vamos a tener la participación también de la diputada Gabriela Sodi Miranda. Me da muchísimo gusto saludarla, diputada. Sabemos que ahorita anda en sesión, que anda un poco ocupada, y le agradezco doblemente el esfuerzo de hacernos un huequito para este tema tan importante, del que además usted también ha estado muy pendiente, ha hecho también mucho trabajo. Así que yo quisiera que nos dijera un poco, diputada, sé que nos ha estado escuchando, que sabe por supuesto las cifras, que sabe la situación. Quisiera que nos dijera ¿qué se tendría que hacer justo para ir frenando, para ir cambiando el chip, para ir bajando estas cifras, y la situación, usted cómo la ve? ¿Me escuchan bien ahí? Creo que sí. Pues mucho gusto, un placer, gracias por invitarme a este foro. Bueno, aquí la Cámara ha sido una prioridad poder iniciar estos procesos de usos y costumbres, estos procesos de usos y costumbres y pues irles dando una parte muy clara donde estos usos y costumbres son identitarios, donde estos usos y costumbres nos hablan del arraigo cultural identitario y donde son violatorios de derechos humanos. Creo que este es un punto que tenemos que ir especificando. Ya lo tratamos en la Comisión de Cultura, porque tenemos que hacer ya una incidencia en estos usos y costumbres que son violencias simbólicas y que pierde el sentido de identidad para convertirse en delitos. Y a veces pensamos que en todas las etnias y en todos los grupos indígenas o en todos los grupos que tienen su autodeterminación, pues es igual para todos. Y tenemos que tener claridad que no siempre lo que es un uso y costumbre en el norte tiene que ver con un uso y costumbre en el sureste, y pues tenemos que ir aclarando qué de esto es identitario, qué de esto nos da un arraigo cultural y qué de esto verdaderamente violenta los derechos de un tercero. En este caso, el grupo parlamentario del PRD, a través de la voz de la diputada Fabiola Dircio, no nada más se puso en tela de juicio y en estas prohibiciones el matrimonio de niñas, niños que fueran menores de edad, sino que también estos acuerdos que se tienen entre los mismos grupos o entre las mismas poblaciones culturales, con los cuales pues no media un documento jurídico, no media ningún acto jurídico como lo conocemos, sino es a través del convenio, a través de la palabra, a través de esta promesa o de estos convenios hablados o de estos contratos hablados,
donde se entregan en matrimonio pues menores de edad, donde se hacen estos trueques que están pues observados por las comunidades y que son aceptados por las comunidades. Entonces, creo que es un trabajo en donde tenemos que iniciar los procedimientos culturales para que se puedan diferenciar los procesos de cultura, de arraigo identitario o los procesos de violación a los derechos humanos y, bueno, a la alteración de los famosísimos derechos DESCA. Muchas gracias, diputada. Más adelante, a ver si todavía no está usted en sesión, le vamos a estar ahí robando otro minutito para que nos comente pues qué avances habría, qué es lo que se está haciendo allá desde Cámara de Diputados. Yo sé que usted nos va a seguir acompañando ahí porque ya saben que las mujeres somos multitask, podemos estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, así que le agradezco la participación de este primer segmento. Vamos a ver si más adelante tenemos oportunidad de regresar con la diputada Gabriela Sodi. Y bueno, pues yo quisiera que justo retomáramos también la parte de que se acuerdan del dato que yo les daba de que las niñas que estaban ya casadas a temprana edad tenían por lo menos una hija o hijo. Y pues aquí, aunado a esto, viene otro dato. En México, se dan alrededor de 9,000 embarazos de niñas y adolescentes, de los cuales pues muchos están relacionados con uniones, por supuesto, tempranas, matrimonios infantiles forzados, pero también de violaciones y bajos niveles de escolaridad. Por supuesto, un grupo de factores que permiten que esta situación se dé, y no solo eso, sino que también siga creciendo. Mijaela, yo quisiera preguntarte, ¿cómo afecta a las niñas y adolescentes justamente convertirse en madres a temprana edad? O sea, de por sí ya venimos de derechos que se vienen violando, al convertirse en madre pues adquieren otro tipo también de derechos que también se violentan, y entonces, ¿qué viene a ser esta revolución en su vida? ¿Cómo les afecta? ¿Cómo trunca o no? Mentalmente también, porque es importante hablarlo, psicológicamente, económicamente, socialmente, ¿cómo le afecta a las niñas? Claro que sí. Bueno, sabemos que el matrimonio infantil tiene consecuencias devastadoras. Las niñas que se casan jóvenes suelen sufrir impactos traumáticos duraderos. Hay estudios que indican esto y que limitan luego sus opciones en la vida y también su capacidad de tomar decisiones autónomas a la hora de quedar o no embarazada. Esto acaba con su infancia y repercute negativamente en sus derechos a la educación, a la sanidad y también a la protección. A menudo las niñas y las adolescentes son incapaces de negociar eficazmente a la hora de mantener relaciones íntimas o de utilizar métodos anticonceptivos, lo que les hace muy vulnerables a los embarazos precoces, no deseados, y también a contraer infecciones de transmisión sexual. Las niñas casadas suelen ser presionadas para tener un bebé poco después de contraer matrimonio, a pesar de que ellas mismas son menores de edad. Entonces, es una niña que cuida a un bebé, o sea, es tremendo lo que les está pasando. El embarazo precoz está lleno de riesgos. También hay estudios que indican todos los riesgos que pueden sufrir las niñas a la hora de quedar embarazadas y a la hora de dar a luz. Em, También yo creo que prevenir ese matrimonio infantil ayudaría mucho a reducir esos riesgos de infección de VIH, la muerte materna y también las discapacidades tanto de la madre como del bebé. Em, Hay complicaciones derivadas, ¿no?, del embarazo y de la maternidad, que son la primera causa de muerte entre niñas de 15 y adolescentes de 19 años. Es tremendo todo lo que les está pasando. Muchas gracias, Mijaela. Como bien dices, pues es una situación muy cruda, pero que está sucediendo de bastantes lugares del mundo. Estamos hablando particularmente hoy de México. Más adelante vamos a analizar un poquito de la situación mundial. Grecia, en una visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la montaña del estado de Guerrero, en la región de la montaña de Guerrero, pues se dio el tema, le tocaron el tema. Ante esta situación, pues él minimizó la situación del matrimonio forzado,
al calificarlo como una excepción de los valores que por supuesto imperan en la región, e incluso cuestionó a los periodistas de no conocer las culturas y de no conocer las costumbres de los pueblos, de no tener conocimiento de absolutamente nada que tuviera que ver con cultura. Y bueno, pues esto viene por supuesto a minimizar, ¿no? Porque se estima que 300,000 niñas han sido vendidas en matrimonio en esa entidad, solo en esa entidad donde se atrevieron los periodistas a preguntar, a cuestionar, 300,000 niñas se han vendido. Entonces, tratarlo como una cuestión de costumbres, como incluso faltar al respeto si uno lo cuestiona. Yo quisiera que me dieras tu opinión porque, bueno, pues es parte también de los factores que siguen permitiendo que esto se trate como una situación normal de costumbres, que además, bueno, pues conlleva la violación de muchos derechos. Y ahorita que escuchábamos a Mijaela, no solo de las niñas y adolescentes que se venden al quedar embarazadas y traer a otro individuo, otro ser humano al mundo, pues ahora estamos violentando doblemente porque también ese niño o niña pues no tendrá garantías de tener el goce pleno de sus derechos. Yo quisiera escuchar tu opinión, Grecia. Claro que sí, creo que es muy importante el discurso que manejó sobre este tema el presidente del Ejecutivo, porque sabemos que las autoridades en los tres niveles de gobierno por muchos años le han dado a este problema un tratamiento discriminatorio. Eh, por parte sería, yo lo llamaría adultocentrista, porque en donde existe un borrado de las niñas y adolescentes, se está partiendo desde el pensamiento del adulto, no desde las necesidades de estas niñas y adolescentes. Y creo que quien ostente un cargo de este tipo tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar a las niñas y adolescentes el vivir una infancia saludable. Eh, Creo que estos usos y costumbres y todas las autoridades deben de antes pensar el discurso que se maneje, ¿no? Porque al final se sigue justificando, lo vuelvo a decir, como un tema de usos y costumbres. Yo he investigado en Guerrero, para ser más exactas, en Cochuapa el Grande y Metlatonoc, en donde incluso entrevistando a personas de esas comunidades, es por estos usos y costumbres, se está tan arraigado el vender a tu hija, que incluso me contaban, y se las comparto, una historia que una adolescente de Cochuapa el Grande se fue a vivir a Nueva York, a Estados Unidos. Sin embargo, ella decidió casarse, se quería casar con su pareja. Sin embargo, por ser parte de esta comunidad de Cochuapa el Grande, y aún ella estando en otro país, porque ya ni siquiera estaba en México, los papás le dijeron, ok, te vas a casar, pero recuerda nuestros usos. Tu pareja tiene que pagar porque te vas a casar con él. Entonces, creo que es bien importante que también existan leyes más rigurosas para todas estas autoridades que aún siguen fomentando, y digo fomentando porque no hacen nada al respecto para erradicar estos matrimonios. Muchas gracias, Grecia, gracias, Mijaela. Vamos a ir rápidamente un corte, así de rápido se nos fue el tiempo de este segundo segmento. Más adelante vamos a hablar un poquito más de también la perspectiva mundial, de la situación. Les voy a dar algunas otras cifras para que también tengamos la visión completa y podamos seguir visibilizando esta situación. Vamos a un corte, ahorita regresamos. En México, nos están matando diario a más de 10 mujeres. Tan solo entre enero y septiembre de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han sido asesinadas en México un total de 2.847 mujeres, de las cuales las autoridades solo reconocen 711 casos como feminicidios, cifra mucho menor a la real.
Estamos con ustedes de regreso, ya el último cachito que tenemos en Diálogos Feministas, pero bueno, pues si vieron el tema y les interesó, pero no alcanzaron a llegar, lo pueden ver por supuesto en YouTube, también pueden buscar aquí en Facebook donde están los otros programas anteriores de esta nueva temporada de Diálogos Feministas que ahora estamos haciendo aquí en el set. Recuerden que la vez pasada salimos, por supuesto, a los estados, próximamente vamos a ver también que ahora ustedes vengan acá al set, que ahora ustedes se vengan para acá a visitarnos. Y bueno, pues entre datos que también comentábamos en los segmentos anteriores, hablábamos de que no era solo un tema en México, también en el mundo. Y fíjense que al respecto de ello tengo otra cifra. Cada minuto en el mundo 28 niñas ingresan a matrimonios forzados. Esto lo revela el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Mientras que la CEPAL señala que 1 de cada 4 niñas y adolescentes en Latinoamérica contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana antes de cumplir 18 años. Y bueno, también tenemos opiniones para la Red de los Derechos de la Infancia en México. Por supuesto, esto es inaceptable tanto en el mundo como en nuestro país. Y las autoridades están siempre con ese influjo de la visión adultocéntrica que nos comentaba Grecia, por supuesto. Entre esas situaciones que se dan, entre esas cifras, pues esta red dice que la situación ya se debería tratar como una cuestión de abuso sexual, como el delito también de trata, y de un atentado contra la salud, contra el interés superior de la niñez y bueno, pues que hay complicidad de las autoridades. Con estos datos, con este contexto, yo quisiera, Grecia, que nos dieras tu opinión al respecto. Claro que sí, de hecho es un dato con el cual coincido completamente y como ya lo había señalado, creo que para poder abatir un problema debemos de llamarlo como es. Y los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados son un ejemplo de trata de personas. Y no lo digo yo, también la Ley General para prevenir, atender y sancionar y erradicar los delitos de trata de personas, el artículo 10 menciona el matrimonio forzado como un delito de trata de personas, en donde las niñas y adolescentes son vistas como un objeto de intercambio. Por medio de estos matrimonios, ellas son concebidas como mercancía de explotación sexual y laboral, porque además son vistas para la satisfacción sexual y laboral, para parir, para las tareas del hogar, para solo servir a la pareja que pagó por ellas. Todo esto reúne los requisitos para poder ser catalogado como un delito de trata de personas. Además, como datos, una tesis ganada por Óscar Montiel, el cual hace investigación con los proxenetas de Tlaxcala, en donde se nos ha olvidado qué es lo que hacen estos proxenetas. Asisten a estas comunidades rurales en donde saben que las niñas y las adolescentes son vendidas, y se nos ha olvidado investigar ese tema y creo que es bien importante abrir nuevos caminos de investigación para dejar de estar llamando a los matrimonios como un tema de usos y costumbres. Es un claro eufemismo del delito de trata de personas, porque estos proxenetas asisten en Tlaxcala y justificándose por el robo y rapto de la novia, asisten a estas comunidades y se roban, y hasta incluso hay investigaciones que las enamoran para después llevárselas a estados a prostituirlas. Entonces, creo que sí, es bien importante para poder erradicar estos matrimonios, dejar de llamarles y dejar de justificarlos como un tema de usos y costumbres y empezar a llamarlos como lo que es, un delito de trata de personas. Así es, Grecia, y además las cifras ahí están. Yo de verdad voy leyendo aquí y digo, híjole, ¿cómo tratamos estos temas? Pues así como son. Uno a veces busca la manera de suavizar, de que no se escuche tan grotesco, no, así son y así hay que empezar a tratarlos por su nombre, así hay que empezar a visibilizarlos con sus cifras, porque pues ahí les van otras cifras. En los matrimonios forzados infantiles, las niñas y adolescentes viven, por supuesto, abuso sexual, evidentemente son obligadas porque así
tienen esa mentalidad. Este tipo de violencia en México lo sufren alrededor de 600,000 personas, de las cuales el 90% son mujeres. De ese 90%, 4 de cada 10 son menores de 15 años. La mitad de estos delitos sexuales son cometidos en casa y México ocupó, fíjense nada más, en 2019 el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial. El primer lugar fue México. Tan triste es que de veras hay que empezarlo a llamar así por su nombre, diferenciar lo que es cultura y lo que ya no es cultura, lo que es un delito. Entonces, yo quisiera que también con este contexto, con estas cifras, Mijaela, nos dieras tu opinión al respecto, nos dijeras, ¿tú qué opinas? Es un dato preocupante. Claro, has dado los datos de lo que pasa en México, pero a nivel latinoamericano, Caribe, a nivel mundial, los datos deben dispararse y seguramente están muy disparados, ¿no? Creo que las uniones tempranas, y coincido con lo que dijo Grecia, las uniones tempranas se convierten en un reflejo de opiniones adultas sobre la sexualidad de los adolescentes y sobre cómo ésta se debe gestionar y sancionar. El hecho de no educar a los jóvenes sobre el sexo y la sexualidad y no proteger a las niñas y a las adolescentes ante el sexo coaccionado y ante el embarazo no deseado, refleja valores patriarcales y discriminatorios. Las cosas están así. El hecho de que las normas masculinas dominantes empujen a los hombres a unirse a las jóvenes también refuerza esta ventaja de poder que ellos tienen frente a un matrimonio infantil. Eh, Más allá de las uniones forzosas, de matrimonios forzosas, estas niñas afrontan roles injustos de género ante la unión, que carecen de sus derechos y de sus libertades básicas, como libertades de vestirse como quieran, libertades de hacer lo que, de estudiar. Entonces, existen grandes disparidades ante los hombres y las adolescentes eh, eh, en temas de igualdad o desigualdad de género. Y estoy coincidiendo en el tema de que hay que hablar de trata de niñas, de trata de jóvenes, trata de mujeres, porque si no hablamos de estos términos, no podemos actuar y no se pueden realizar y no se pueden pensar en leyes que puedan protegerles. Eh, Dicen, y hay leyes, ¿no?, que garantizan el derecho de las niñas, pero no se cumplen estas leyes, porque muchas veces como sociedad, como nos callamos, como medios de comunicación no lo hacemos, lo normalizamos y no lo damos no lo difundimos para que la sociedad, para que las personas vean cuál es la realidad y ver cuáles son esas consecuencias, esos factores que hacen que esas niñas no tengan, no se cumplan sus derechos ante la sociedad. Eh, Hubo y hay muchos cambios legislativos, no tanto en México, según pude revisar, y también en Latinoamérica, que dicen que la edad mínima para contraer matrimonio es 18 años. Los acuerdos internacionales también estipulan lo mismo, sin embargo, no se cumplen. Eh, las leyes a menudo lo que hacen es establecer excepciones en las que los padres, las madres, los tutores, a veces los jueces y las juezas pueden permitir un matrimonio antes de los 18 años y su implementación y cumplimiento siguen siendo débiles y permiten estrategias para evitarles. Entonces, hay investigaciones también que encontraron que en general los profesionales jurídicos no relacionan el tema con este tema de matrimonios forzosos con las autoridades públicas, no lo ven como un asunto de público, sino como un asunto privado de las familias. Y tampoco poco se hace, lo que he visto como periodista y como antropóloga, poco se hace en Latinoamérica para prevenir ese matrimonio infantil. En algunas ocasiones hay sanciones, pero luego hacen y deshacen lo que les da la. Muchas gracias, Mijaela. Y bueno, pues quisiera también entrarle a la parte, ya vamos concluyendo, diputada Sodi, ¿qué es lo que se está tratando en la legislatura? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué podría usted decirnos al respecto de ello? ¿Cómo vamos a atender en nuestro país? Por supuesto, ya hablamos un poquito a manera global. En nuestro país, ¿cómo vamos a atender desde allá donde usted está? ¿Qué es lo que se está proponiendo?
Bueno, yo creo que se está proponiendo, evidentemente, el matrimonio infantil pues está prohibido, se van a endurecer estas prácticas, pero donde tenemos que entrar directamente a la discusión es en estos usos y costumbres y tenemos que buscar una fórmula legal para que realmente se haga pues sea jurídicamente viable el que esto no siga ocurriendo. Y también así comentarles que yo estoy trabajando con varias organizaciones de la sociedad civil, la pornografía infantil, que tiene que ir de la mano de todo esto, porque somos el primer país productor de pornografía infantil. Entonces creo que los derechos de las niñas, niños y adolescentes pues están totalmente violados y creo que tenemos que hacer un reforzamiento en las leyes y en las garantías de estos pequeños, en los cuales pues tenemos que redoblar estas leyes y hacerlas mucho más fuertes, mucho más contundentes, porque no podemos ser este país proveedor de matrimonios infantiles a través de las costumbres, de los hábitos, de lo que creemos que es cultura y que viola totalmente los derechos humanos de los pequeños y que además pues veamos con esta tranquilidad la pornografía infantil como parte de nuestra vida diaria y seamos el primer productor de pornografía infantil en el mundo. Creo que lo que nos queda muy claro es que tenemos que ser mucho más contundentes a la hora de estar realizando estas leyes o estas legalidades para las niñas, niños y adolescentes y en especial para las comunidades y las poblaciones indígenas donde estos usos y costumbres son una realidad permanente. Creo que tenemos que entrar con toda la fuerza para aclarar las identidades, las costumbres, los hábitos, los usos y sobre todo la ley y la violentación de los derechos humanos de estos pequeños. Diputada, le agradecemos mucho el espacio que nos ha regalado el día de hoy. Sabemos que está en constante sesión, en constante ocupación. Y bueno, pues me despido por ahora de usted. Espero verla en un próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Saludo a todos. Gracias. Y bueno, pues también me gustaría escuchar a nuestras compañeras porque es muy importante, ya analizamos el tema, vimos un poco a grosso modo también la parte de cifras, no solo locales, sino también mundiales, y concluimos, yo creo que todas, en que hay que nombrarlo como es, como un delito, y bueno, pues dado esto, quisiera que avanzáramos. ¿Qué propondrían ustedes para atacarlo, para contrarrestarlo y paralelamente disminuir las cifras? ¿Cómo hacemos? Es un tema, por supuesto, a mi gusto y propondría que se tuviera que atender desde la educación, desde justamente, como decía Mijaela, hay cosas que están en la Constitución pero no se cumplen, como el derecho que tienen todas las niñas y los niños a la educación, por ejemplo, y que bueno, no se les provee, y al no tenerla, pues también permite, y es uno de los factores que hacen que las niñas se vuelvan vulnerables, la falta de conocimientos, la falta de preparación, de la oportunidad de desarrollarse, por supuesto que es un problema grave y habría que atenderlo. ¿Qué otras necesidades tendríamos que cubrir para poder erradicar este tema? Y si no, de golpe, porque sabemos que es un tema que está muy arraigado en la sociedad y también en las cuestiones de usos y costumbres, pero sí para ir permeando, para ir disminuyendo. Grecia, ¿qué nos podrías decir al respecto? Por supuesto, esto ya a manera de conclusión, ¿qué propuestas se te ocurren? ¿Cómo lo resolveríamos a corto, a mediano o a largo plazo? Claro que sí. Yo creo que hace mucha falta políticas públicas que se hagan desde la visión de la niñez y sin dejando el tema adultocentrista. Además, bien importante que se tomen en cuenta las niñas que ya forman parte de un matrimonio, darles opciones de salida es muy importante, que políticas públicas que cuenten con opciones de salida, porque sabemos que estos matrimonios existen por el tema de la educación. Escuelas, mayores escuelas para estas niñas, mayores oportunidades de empleo y además también para la erradicación, mucho el tema de concientización. Y no nada más para las comunidades y sobre todo
creo que enfocarnos en los hombres, porque parte de este problema, los causantes son los hombres y muchas veces políticas públicas se centran en las mujeres como si nosotras fuéramos las causantes de estas violaciones de derechos humanos. Entonces es bien importante también la concientización a hombres para que dejen de comprar a mujeres, a niñas y adolescentes como si fueran animales. Entonces, también hay una política de Belice que ha sido muy buena, una hoja de ruta en donde se empoderan a los maestros y maestras en el tema de educación sexual. Es muy importante que las niñas y adolescentes sepan cuáles son sus derechos humanos, la educación sexual, el uso del condón. Entonces, creo que sí hacen faltas políticas públicas eficaces y desde la visión, vuelvo a insistir, de la niñez y no adultocéntricas. Sí, Grecia, creo que tocaste un tema también muy importante y justo lo vemos en otros tipos de violencias contra las mujeres. Por supuesto, se trata de reforzar, de darle herramientas a las mujeres, de proteger contra este tipo de delitos, pero también atender la otra parte que es muy cierta. Yo creo que es correcto también ver de qué manera hacemos y reeducamos a los hombres para deconstruir ese arraigo cultural que se tiene, esa parte tan machista, tan de plano androcentrista de decir nosotros somos el género superior, por ende dominante, mandamos, entonces las mujeres son inferiores y por eso tenemos todo el derecho de hacer con ellas lo que sea. Creo que es muy importante la deconstrucción de estos estereotipos patriarcales, por supuesto, y también el castigo, que las leyes se vuelvan más vinculantes, porque de pronto están en los reglamentos, están en las leyes, pero no son vinculantes porque ahí están, pero no hay un castigo real, no hay una sanción, hay unas lagunas por ahí donde no especifica cuáles son las sanciones. Creo que es importante sancionar al que comete el delito, prevenir que se siga creyendo que cometerlo es normal, por supuesto atender esa parte de, bueno, pues hay que reeducar a los hombres y hacerlo de manera constante, por supuesto desde una educación temprana. ¿Qué otras necesidades tenemos que atender, Mijaela? ¿Qué propuestas se te ocurren? Por supuesto, a manera inmediata, por supuesto también a mediano y a largo plazo. Gracias, Gaby. Me gustaría también añadir que no solo los hombres practican el machismo, el patriarcado, sino también mujeres. Recordemos que las mujeres educan a los hombres, las madres educan a los hombres, ¿no? Entonces, por ahí también se debe empezar. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el capítulo 5, hablan de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Una de las metas para el año 2023 que es a plazo largo, es la eliminación del matrimonio precoz y también la eliminación de ese matrimonio forzado y en otras partes del mundo la mutilación genital. Los matrimonios y las uniones infantiles tempranas forzadas requieren de abordajes multiniveles, como dije, individual, familiar, comunitario, nacional, regional y también global, porque nos incumbe a todos. Debemos enfatizar más esa mirada regional, es decir, no solo México como país, sino más bien a nivel latinoamericano, centrarnos más en los principales aspectos que hacen que las mujeres contraigan matrimonio, las niñas, perdón, contraigan matrimonio a edades tempranas y matrimonios forzados. Debemos impulsar, ¿no?, un compromiso político en la región a través de un desarrollo regional y tener como marcos legales en común para que puedan solventar y puedan garantizar los derechos de las niñas y de las adolescentes. Para eso se necesita dinero, se necesita un financiamiento, poder en teoría todo es ideal y todo se puede practicar y podemos conseguir muchas cosas. Sin embargo, sin la parte económica, sin esa parte financiera, muchas veces es difícil. Y es difícil poder ayudar a las niñas a acceder a una educación, poder ayudar a las niñas a no quedarse embarazadas, a tener acceso a un condón y también poder ayudar a las niñas a poder abortar si creen que no están en la capacidad de ser madres. Hay un montón de tareas por realizar
y también un montón de tareas por concientizarnos como sociedad que debemos no normalizar este hecho y debemos ser conscientes, tanto como medios de comunicación como ciudadanos, de que es un problema grave. Así es, Gracias, Mijaela, y por supuesto estamos ante una situación justamente estructural y tienes también acertadamente esa opinión que comparto, es tan estructural que hay que verlo a largo plazo, pues ir deconstruyendo el estereotipo de familia que se tiene, que también ahora decimos las mamás son las que educan, pues que también le entren los papás a educar y al mismo tiempo a reeducarse entre ellos, ¿no? Que también entren a ahora adoptar nuevas medidas, a hacerlo junto, en conjunto, quitar también el estereotipo de que somos las responsables entonces, ¿no? De educar y formar. Somos todos en familia, el tipo de familia que sea, porque también hay que ir avanzando en ese tema de conocer otro tipo de familias, de aceptarlas, de construirlas y por supuesto avanzar en eso a un largo plazo. Y al corto plazo, como dices, pues dinero, se necesita presupuesto, se necesita atención inmediata, regresar herramientas con las que las mujeres ya contaban, por ejemplo, los refugios, ¿no? Que decías, hay niñas que sí tuvieron el conocimiento, que no quieren casarse, que se van de su casa, pero ¿a dónde se van? ¿No? Ya no hay refugios y justamente de las cifras que leíamos, pues los mayores delitos se cometen en casa y las tenemos ahí con el violentador o violentadora, porque también hay que reconocer que no solo los hombres, como bien comentas, Mijaela, pues cometen este tipo de machismo y de acciones. Entonces, regresarle a las mujeres ese presupuesto que se les quitó, darles más herramientas, meterle más presupuesto a la atención, también a la prevención y a la erradicación. Es un tema bastante amplio, bastante estructural, hay que atenderlo, vamos a tener más programas para seguir focalizando las situaciones en las que se atraviesan, en las que de pronto de manera horizontal todos nuestros temas se conectan. Les agradezco mucho entre tanto porque pues bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a las dos, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Mijaela, me ha dado mucho gusto que estés el día de hoy con nosotras aquí en este programa. Un gusto, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Un abrazo grande de Ecuador. La realidad que pasa en Ecuador también es muy parecida a la que pasa en México y también diría que la realidad que pasa en Rumanía, un país de la Unión Europea, es también parecido, sobre todo en la cultura gitana, con lo que pasa en México y en Ecuador. Sí, definitivamente es un tema, ya decía yo, estructural, mundial y un tema grave que si no atendemos ahora va a seguir creciendo y se va a seguir haciendo pues normal, ¿no? Y eso sería muy lamentable. Muchas gracias, Mijaela. Me gustaría también agradecer a Grecia que nos acompañaste a lo largo de este programa. Gracias por compartir con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes, a todas y a todos los que van a escuchar esta plática. Y la verdad es que ojalá se abrieran más espacios para tocar este tema que ha estado muy invisibilizado. Claro que sí, es justamente una de las intenciones abrirlo, seguirlo platicando porque definitivamente un programa pues no es suficiente, van saliendo temas y temas y temas que hay que atender y que hay que visibilizar, a lo mejor podrían decir, bueno y sí, ya platicaron, ¿qué ganaron con eso? Visibilizarlo, lo que no se visibiliza pues no se atiende, entonces a lo mejor hay quien está siendo víctima de un tipo de violencia y no se ha dado cuenta porque también pasa y cuando nos escucha o escuchas a otras mujeres y entiendes que no es normal, puedes empezar a reaccionar y accionar para ejercer que tus derechos no sean violentados. Y bueno, pues ese es el objetivo justamente de este espacio que es para ustedes. Gracias por acompañarnos y por compartir diálogos feministas. ¿Por qué no vienen un día y dialogamos aquí todas y todos juntos? Muchas gracias, yo soy Gaby Juárez, un placer verlas a todas y cada una de ustedes.